este, no estaba pensando en esto, pero ahorita pensé en esto. Cada año ahí vamos a un campamento con mi suegro, ahí trabajamos con él por muchos años y cada año un hermano subía a hacer un testimonio y era muy bonito, la verdad Dios obró mucho en su vida, pero cada año el testimonio. Y decía, no, este año va a ser menos. Y parecía que era más tiempo que tomaba, por lo menos 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos ahí escuchando. Era de bendición porque otras personas no habían escuchado, pero nosotros que hemos escuchado ya tantas veces, dices, ok, muy bien, ahí vamos otra vez, vamos a poner el tiempo. Pero testimonios, testimonios. No sé si alguno de ustedes han sido parte de un juzgado y no sé cómo funcionan las cosas aquí, pero en Estados Unidos, cuando va a haber un juzgado, ah, un juicio, llaman al juzgado. Ahí llaman a muchas personas, les preguntan muchas cosas y de ahí este, escogen a la gente que va a ser parte de ese juzgado. Yo fui llamado a un juzgado. Ahí, por lo menos ahí, y yo pensé, no, soy cristiano, soy misionero, y muchas veces somos los primeros que ya echan afuera, especialmente los de defensa, porque ellos no quieren a alguien que tiene un sentido de justicia ahí bien fuerte. Entonces yo dije, no, yo voy a ir, voy a decir, yo soy misionero, pastor, todo eso, y ya, me van a sacar de ahí. Pues no. Ahí me escogieron y fue la prosecución que quiso que yo estuviera, porque sabiendo que yo tengo un sentido de justicia diferente de muchas personas, dijeron, bueno, queremos a él. Entonces fue un juicio de 4 días, y fue un hombre que mató a alguien. Fue muy difícil. La verdad, yo soy de quedar despierto hasta la 1, 2 de la mañana y todo, y ahí pero yo llegaba de este juicio y dormía así, porque era pesado. Teníamos que ver fotos, teníamos que escuchar todos los testimonios, y ahí íbamos escuchando los testimonios y de ambos lados, y íbamos viendo cosas y todo, y fíjense que había nada más un testigo que vio el acto, que vio qué pasó, y fue la esposa de él que falleció, lo mataron. Entonces, en, en Texas, nada más necesitas un testigo, nada más necesitas un testigo. Claro que hay otras cosas que van a ver y ahí y todo, y yo dije, bueno, en la Biblia dice que debe haber dos o tres testigos. Pero escuchamos todo el caso y vimos algunas cosas. Mi español me ayudó en ese momento, porque el muchacho que había matado hablaba español, pero se hacía que no sabía inglés. Pero corrigió varias veces al traductor. Entonces él sabía inglés, entonces él estaba haciendo ahí algo. Pero después de todo eso, escuchamos todos los testimonios y, y fuimos al tiempo de cuando encierran al juzgado, encerraron a nosotros, y ahí me eligieron de jefe del juzgado. Dijeron, bueno, vamos a escoger al misionero. Entonces ahí dije, "Ay, otra vez". Yo pensé que eso iba a ser mi salida, pero ya llegó a ser. Y ya vimos el caso y fue muy difícil, pero al fin de todo sí lo juzgamos, que era culpable. Y ahí en Texas también el que es culpable tiene la oportunidad de decir si el juez pone el tiempo o el juzgado, y él escogió a nosotros. Y ahí pusimos el juzgado, el juicio ahí. Entonces, y ahí le dimos 40 años por lo que había hecho.
Muy difícil. Increíblemente difícil. Nunca yo había siempre visto algo en televisión. Pues qué fácil ahí en televisión. No, es culpable. No, es inocente y todo ahí. Pero ahí en ese momento escuchar los testimonios. Pero escuchar verdaderamente los testimonios. Era profundo. Algo difícil. Y en toda la vida va a haber tiempos cuando necesitamos escuchar testimonios. Va a haber tiempos cuando, hasta a veces cuando pasan las cosas con los niños, como papás o como otras personas, papás del niño afectado también, ahí luego, a juzgar. Pero no debemos juzgar los testimonios. Escuchar los testimonios de los niños, porque a veces no sabemos, no tenemos toda la información. Pero los testimonios, los testigos son muy, muy importantes. Muy importantes. Entonces, hoy, en 1 de Juan, vamos a ver los testigos que tenemos. Los testigos que nos dicen, ¿quién es Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? Entonces, vamos a ver eso. En 1 de Juan, capítulo 5, comenzando con el versículo 6. Comenzando con el versículo 6. Hay varias cuestiones difíciles esta mañana, entonces yo les pido paciencia y por favor abran sus oídos y escuchen. En ningún momento cierren sus oídos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ya los alisté para esto. Muy bien. Dice en el 6, este es quien vino mediante agua y sangre. La semana pasada terminamos hablando de Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Este es quien vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. La verdad, este pasaje es un poco difícil. Es un poco difícil. Hubiera sido más fácil si Juan hubiera dicho, el agua es esto, y la sangre es esto, y el espíritu es esto. Después vamos a ver lo del espíritu. Pero hubiera sido mucho más fácil. Pero el problema es que nunca en ningún momento dice, el agua es esto, y la sangre es esto. Entonces, les voy a dar algunas ideas, y todas las ideas, todas las interpretaciones nos llevan a lo mismo. Entonces, no hay problema en cuanto a lo que significa al fin de todo. Entonces, ahí vamos a ver ahí. Primeramente, en las Escrituras, el agua representa el bautismo. El bautismo. Y la sangre representa lo que es, bueno, después hablamos del perdón y todo eso, pero la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Entonces, aquí no tenemos duda que esto tiene que significar de alguna manera esas dos cosas. El agua representa el bautismo y la sangre, la muerte de Jesucristo. Y en esta interpretación, en esta idea, la idea es que el bautismo fue ¿qué? De Jesús. El principio de su ministerio. Antes de eso, Él no estaba yendo a hablar del reino de Dios, no estaba haciendo nada, estaba preparándose para el tiempo cuando iba a comenzar su ministerio. Y en el momento cuando él va con Juan el Bautista a ser bautizado, es el momento cuando ya va a salir a hacer el ministerio. Entonces, ahí en cuanto al agua, representando lo que es el bautismo, él sale, ese es su tiempo de comenzar el ministerio. El ministerio. Y luego, del otro lado, tenemos la culminación de su ministerio, ¿verdad? Cuando la sangre, en la muerte de Jesucristo, eso culmina realmente lo que él vino a hacer. Todavía también tenemos la resurrección y todo, pero estamos hablando del tiempo de su ministerio. Él vino a morir por nosotros y la resurrección garantiza nuestra vida, pero su ministerio fue desde bautizarse hasta la culminación en su muerte, La obra completa de Yahushua
Yahoshua. Recuerden que ese es el nombre verdadero de Jesús. Yahoshua, que significa Yahweh es salvación. Yahweh salva. Yahweh salva. Entonces su mismo nombre tiene que ver con lo que Él vino a hacer. Su ministerio comienza en el bautismo y podemos ver, ya vamos a ver después, cuando en el bautismo, ¿qué pasa? El espíritu baja como una paloma, ¿verdad? Es la idea. Se ve así y luego también el Padre, ¿qué dice? Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces ahí es el momento cuando está poniéndose delante de todos los demás diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo vengo a hacer esto. Y después ya por fin entienden cuando ya está la muerte de Cristo. Muy bien. Entonces, esa es una manera de pensarlo y la verdad es que sí, el agua representa en la Biblia el bautismo y la sangre, la muerte de Jesucristo. El agua y la sangre representan limpieza y purificación también. Entonces, la idea de ir a bautizarse aún antes del Nuevo Testamento, ahorita usamos el bautismo como símbolo, ¿verdad? Que morimos con Él y resucitamos con Él, que fuimos limpiados por Él y ya tenemos purificación, estamos purificados, ¿sí? Eso es lo que es el bautismo. Pero en el tiempo antes de Cristo, el bautismo se usaba. ¿Para qué? Para ir a limpiarse, a purificarse. Eso era la idea y es la misma idea que hoy en día fuimos limpiados, purificados por Cristo. Entonces tenemos el agua que representa el bautismo, pero también representa limpieza. Y la sangre que representa la muerte de Cristo y representa la purificación de nosotros. Por eso en Juan dijo que fuimos limpiados o purificados. ¿Por qué? Por su sangre. Por su sangre. Sangre preciosa. Muy bien. Hay otra interpretación, como les digo, es que nos lleva a lo mismo. Nos lleva a lo mismo. La otra interpretación es que el agua y la sangre tienen que ver con su muerte. ¿Qué pasó en su muerte? ¿Qué pasó cuando estaba en la cruz? Después que murió, agarraron una lanza para checar si estaba muerto o no. Ya picaron su lado, su costado, y ¿qué salió? Sangre y agua. Entonces lo mismo, la idea de ahí es que la prueba era si realmente había muerto. Si realmente había muerto. ¿Y por qué eso era importante? Porque había profecías que ningún hueso del Mesías se iba a quebrar. Si no hubiera estado muerto, ¿qué hubiera pasado? Hubieran quebrado los huesos para que se sofocara. Pero ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Eso era importantísimo en cuanto a las profecías que estaban ahí. Y que realmente estaba muerto. Porque ¿qué pasó cuando resucitó? ¿Había rumores de qué? No, es que no estaba muerto realmente. ¿Y quién vio esto? ¿Quién vio esto de los apóstoles? Juan. Y él está escribiendo aquí. Agua y sangre. Él vio, él fue testigo. Es su testimonio, él estuvo ahí. Ningún otro apóstol estaba ahí, ningún otro discípulo estaba ahí. Nada más él estaba ahí y él vio lo que pasó. Y todo esto nos lleva a ¿qué? A lo que es la obra completa de Jesús. Lo que Él hizo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Otra vez, la obra completa. Tenía que ser toda la obra. Por eso cuando lo bautizó, dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Que Él va a hacer
el Mesías verdadero. Él va a ser el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. Entonces, en la muerte, e incluso ahí cuando muere Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el templo? ¿Qué pasa en el templo? Se rasga, ¿qué? El velo. ¿Y qué estaba atrás de ese velo? El lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. Donde una vez al año entraba el sumo sacerdote y tenía que estar todo limpio, completamente purificado. Porque si entraba con pecado, moría. Porque no podemos estar en la presencia completa de Dios con pecado. Por eso tuvo que venir Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados, para después poder estar en la presencia de Dios. Limpios, puros, puros. Se rasgó el velo para decir hasta a los judíos que ya hay entrada. Y la entrada ya no es por el velo. La entrada es por la puerta verdadera, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos el agua y la sangre. Y luego el versículo 7 dice, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esta versión tiene la E minúscula, ¿ok? Entonces, en la mayoría de las versiones tienen la E mayúscula para el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, esa palabra pneuma, lo hemos visto antes, pneuma. Nuestra tendencia es cuando vemos la palabra Espíritu, poner mayúscula luego. Ese Espíritu tiene que ser el Espíritu Santo. Pero no siempre es así, y lo vimos en 1 de Juan varias veces, cuando no es la interpretación correcta. Entonces, aquí estamos hablando del Espíritu da testimonio. Y lo otro es que no está acompañado de Dios, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces, es un poquito difícil traducir, pero puede ser traducido esta palabra de dos maneras. Uno es, como vimos antes, la esencia de lo que está pasando, ¿sí? O puede ser traducido como Espíritu Santo. Ahora, la verdad es que, ¿por qué explicamos estas cosas? Porque no es, para mí, no quiero que sean ignorantes en las cosas. Y nosotros podemos ser muy espirituales y ya simplemente nombrarlo el Espíritu Santo y ya lo quedamos así. Pero no podemos, tenemos que ser inteligentes en lo que es interpretar la palabra de Dios. Y la verdad, si se traduce así como la esencia de lo que hizo Jesucristo, la verdad no importa, porque sin el Espíritu Santo no puede ver la obra, porque ahí estaba el Espíritu, ¿sí? Entonces, si se traduce Espíritu como esencia o Espíritu como Espíritu Santo en este caso, no es importante, porque no puedes quitar la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo ¿de qué? De la verdad, de lo que dice la palabra. Entonces no puedes, si es la esencia de lo que hizo Jesucristo, como quiera, ahí está el Espíritu Santo dentro de eso. Entonces no se preocupen. E minúscula, E mayúscula, estamos bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ya los confundí. Está bien, no hay problema. Pero también en Juan 14 podemos ponerlo Espíritu Santo también por esto. Porque en Juan 14 dice, Jesús dijo que Él iba a pedir al Padre que mandara el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Y qué dice aquí? Porque el Espíritu es la verdad. Es la verdad. Aun si es el Espíritu, la esencia de lo que hizo Cristo, esa es la verdad. Si es el Espíritu Santo que tiene que estar tras de esto, toda esta obra, como quiera, es la verdad. Es la verdad. Entonces, ahí, ya que los confundí, déjame seguir con el 8. Versículo 8.
Versículo 8. Dice, y tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Y los tres concuerdan. En la ley, como les mencioné, la ley de Moisés, ¿cuántos testigos tenían que ser? 2 o 3. 2 o 3. Entonces, por eso está haciendo el argumento aquí. Está haciendo el argumento a Juan diciendo, mira, tenemos 3 testigos. Tenemos el Espíritu, que sea la esencia de lo que hizo Cristo, o el Espíritu Santo. Tenemos el agua, que significa el principio de su ministerio, y la sangre, que culminó su obra. Entonces, podemos decir, todo eso esos 3 forman el mismo testimonio, porque los 3 concuerdan. Y no hay duda en quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Muy bien, ¿estamos bien? Esta es una clase de teología. Ahora, llegamos a otra cosa difícil. Y yo estaba pensando, ¿lo menciono, no lo menciono? No quiero mencionarlo, pero tengo que mencionarlo. Porque en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas y en otras versiones, tiene otra parte que dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El problema con esto, y déjame decirles, por eso no quiero explicarlo, no lo voy a explicar, porque en los manuscritos más antiguos, y cuando yo hablo de manuscritos, estoy hablando de manuscritos en griego, arameo, aún latín que tenemos. En todos esos manuscritos más antiguos, esta parte del versículo no aparece. La primera vez que aparece en un manuscrito es en el siglo X. El siglo X. Pero aparece como una nota. ¿Sí? Y luego, la primera vez que aparece en un manuscrito en griego, aparece en el año 1522 por Erasmo, un erudito, alguien muy inteligente y él no quería ponerlo. Él no quería ponerlo porque no estaba en la palabra original. No está en los manuscritos más antiguos, entonces no está ahí en lo que es los manuscritos más antiguos. Él lo hizo por presión. La Iglesia Católica Romana lo presionó y por fin lo puso. Después que ellos cambiaron y pusieron una coma, entonces Erasmo dijo, bueno, ahora lo puedo poner. Y sintió presionado ponerlo. Entonces yo quiero otra vez, yo no quiero que sean ignorantes. Pueden buscar esto, pueden buscarlo en diferentes partes, pero la verdad de las cosas es que si está esto o no está esto, no cambia lo que quiere decir esto. Realmente exactamente no ayuda al argumento de Juan. Simplemente lo metieron porque querían meterlo en este lugar. No sé. Entonces, quisiera ir y hablar con los que lo hicieron y preguntarles por qué lo pusieron si no estaba ahí. Pero no podemos. Creo que ninguno de ellos está vivo. No sé. ¿Quién sabe? Hay muchas películas que dicen que hay gente que vive 1000 años y cosas así, pero no creo. Entonces, otra vez, ¿qué cambia? ¿Qué cambia lo que vemos ahí? Nada cambia. Hay 3 testigos, el espíritu, el agua y la sangre. No cambia nada, ninguna cosa. Entonces, si tienen preguntas sobre eso, pueden hablar
con quién? No, no, pueden hablar conmigo, no hay problema. Ahí les llevo a los documentos, incluso en mi Biblia, donde explica esto realmente. Ahí tiene hasta los números de los manuscritos, donde aparece y en los años que aparece. Entonces ahí lo dejo a ustedes. Otra vez, tenemos el Espíritu, el agua y la sangre, y es suficiente. Y ahora ya vamos más adelante y va a hablar de otro testimonio. De otro testimonio, dice así en el 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Era válido el testimonio de ¿quién? De Juan, número 1. Juan estaba ahí, él vio todo, él vio cuando checaron si estaba muerto o no, él vio todo lo demás. Él estaba ahí cuando, ya después lo vio resucitado. Él era testigo de todo lo que había pasado. Y Cristo había explicado directamente a Juan, a Pedro y directamente a quién más, a alguien que no estuvo ahí, a Pablo. Dice que él fue enseñado directamente de Jesucristo después que Jesús había resucitado y ascendido. Entonces tenemos los testimonios y los aceptamos, y en ese tiempo los aceptaban. ¿Y por qué? ¿Por qué los aceptaban? Porque el testimonio de Dios es mayor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice el testimonio de Dios es mayor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primeramente comenzando en el bautismo. Otra vez, ¿qué dijo Dios? Este es mi hijo. Este es mi hijo. Ahí estaba. La gente lo escuchó. Y luego, ¿qué pasó? Resucitó a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Él no simplemente fue un hombre que murió. El Espíritu, el mismo poder. Si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente, tienes el Espíritu Santo. Y tienes todo el Espíritu Santo. No tienes que hacer otro acto en cuanto a, por ejemplo, hablar en lenguas para recibir más del Espíritu. No, tienes todo el Espíritu. Para ya tener más del Espíritu, tenemos que caminar en su voluntad. Y así vamos a ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Entonces, Él resucitó a Jesús. ¿Quién lo hizo? Dios. Él lo hizo. Es el testimonio de Dios. ¿Qué pasó con estos hombres? Estos hombres, los otros 10, cuando ya sujetaron a Jesús para ponerle ahí, ¿qué hicieron los otros 10? A correr, a esconder. Déjame dejar en claro. Yo también me hubiera ido. Yo no creo que soy Juan. Y Juan tenía palanca. ¿Ustedes no saben eso? Juan tenía palanca. Él conocía la familia del sumo sacerdote. Entonces él podía estar ahí sin problema. Y por eso estaba ahí. Bueno, no sabemos. Tal vez tenía suficiente valor para estar ahí en cuanto a eso. Pero los otros se fueron corriendo. Y tú dices, ¿qué va a hacer Cristo con estos hombres? Es cuando yo pienso en mi vida y yo miro hacia atrás y miro a un niño chiflado, ¿verdad? Y de repente rebelde y todo, y digo, ¿cómo, Dios? ¿Cómo puedes usar? Pero ese es el testimonio de Dios. ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Cuando viene, ya tenían el Espíritu, pero viene el Espíritu de otra manera con poder. ¿Y qué pasa? Predica Pedro
¿Y qué pasa con todos los que están ahí? Escucharon en su propio idioma. Pedro está predicando y ellos escucharon en su propio idioma. ¿Quién hizo eso? ¿Pedro? ¿Juan? No, fue Dios completamente. El testimonio de Dios. La gente no podía negar que esto no era la verdad. Y luego podemos ver hasta ya mucho después en la transformación de Pablo. Un hombre que tenía fervor y perseguía a la iglesia e iba contra ellos. Y luego Cristo aparece ahí en el camino a Damasco. Y luego transforma su vida. Tenían miedo de él. Porque pensaban, ¿quién sabe si está transformado? Otra vez, yo hubiera tenido miedo de él. Pero, ¿qué pasó? Dios transformó su vida. Dios. Así lo hizo. El testimonio de Dios. Si pudiéramos mencionar todo lo que pasó en Hechos, todo lo de las epístolas, podemos mencionar todo eso, pero había poder. Era el testimonio de Dios completamente. Cómo obró a través de ellos. Ellos hasta dijeron los fariseos, ¿y estos? Hasta pensaban que eran analfabetos. Pensaban que no sabían, eran de Galilea. Como unos hombres de Galilea iban a venir a enseñarnos a nosotros. Incluso le dijeron uno de los discípulos dijo eso mismo de Cristo. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Así era el pensar. Pero ellos cambiaron el mundo a través del testimonio de Dios. Lo que hizo Dios en ellos. Pedro iba caminando y su sombra sanaba a las personas. ¿Era Pedro? No. Era Dios. Completamente. Testigos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Siguiendo allí en el versículo 10, dice, el que, ese es el testimonio, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque si tú realmente crees en Cristo, ¿qué va a pasar con tu vida? Va a cambiar. La gente va a decir, esto no es el Douglas que yo conocía. Oye, ¿por qué está pasando? ¿Por qué estás tan tranquilo? Les platiqué la semana pasada con mi temperamento débil que tengo en cuanto al enojo. Entonces, Dios ha hecho una obra. De repente sale el viejo Douglas, pero ahí ha hecho un trabajo increíble. ¿Y quién es eso? No es Douglas, es Dios. Es Dios que está haciendo eso. Es Dios. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Porque uno que cree en Cristo, que tiene fe verdadera, que tiene convicción, camina en Él. Camina en Él. Y luego dice lo opuesto, como siempre hace Juan. Dice, el que no cree a Dios, que Él hizo todo esto en el testimonio de Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esas son palabras fuertes. Cuando alguien rechaza a esa verdad, está diciendo, Dios, tú eres mentiroso. No saben, no entienden completamente. A los que rechazan eso no están diciendo, bueno, yo voy a ser a Dios mentiroso. No, es simplemente rechazando la verdad, rechazando el testimonio de Dios, estamos haciendo a Dios mentiroso. A Dios mentiroso. Porque no creemos en el testimonio de Dios. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Hace calor ya? No, tengo calor. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ok, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Es muy importante esta palabra. La palabra vida en griego es zoe. Zoe. Y nosotros lo traducimos como vida, ya. Entonces ya, pero la verdad es mucho más profundo que eso. La verdad significa plenitud absoluta de vida. Esencial, la vida ética, todo, todo. Estamos hablando de una vida completa. Por eso tú y yo estamos probando la vida eterna ahorita. Estamos probando la vida eterna. Porque no siempre vivimos con vida. Porque cuando pecamos, ¿qué es el pecado? Muerte. Entonces estamos experimentando muerte todavía. Vamos a tener vida eterna, vamos a experimentar vida completa por su totalidad, nada más cuando estamos con Él para siempre. Y ese día va a ser glorioso. Amén. Así es. Entonces, vida completa, vida, la palabra puede ser vida perpetua. Se puede traducir vida perpetua. ¿Qué es perpetua? Que continúa, que sigue, que sigue. Por eso tú y yo no fuimos simplemente llamados para convertirnos. Fuimos llamados para ser discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Sigue al amo, sigue al rabino, sigue a su jefe. Lo sigue. Porque lo seguimos a nuestro amo, Cristo. ¿Por qué? Porque Él hizo todo perfecto. Y si caminamos en Él, vamos a experimentar vida, toda la vida. Todo nuestro tiempo aquí terrenal. Pero un día, como dijimos, vamos a tener vida eterna, vida completa para una eternidad. ¿Y cuánto tiempo es la eternidad? Pues la eternidad. No tiene número. No tiene número. Podemos poner siglos por los siglos, pero simplemente no podemos explicarlo porque va a ser para siempre. Qué increíble. Qué increíble esto. Nos da la oportunidad. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Expliqué a Claudia esta mañana, pues ahí estábamos explicando, la hermana Tere me ayudó ahí, estábamos explicando ahí y cuando llegamos, uno puede llegar, uno dice que tiene fe en Dios. No hay problema, mucha gente dice que tienen fe en Dios. No saben cuál Dios, simplemente están usando la palabra Dios. Por eso la palabra Dios es algo general, porque realmente no es el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios es Yahweh, el que era, el que es y es por los siglos. ¿Eh? Entonces, pero ahí estaba explicando que si llegamos con alguien, por ejemplo, si tú vienes a mi casa, si un muchacho viene a mi casa, un joven, de la uni, vamos a decir que va a la uni donde va mi hija, y un muchacho llega a la casa y él toca. Oye, conozco a tu hija, ¿puedo entrar puedo entrar a comer? ¿Qué vas a decir tú? Espérate, tengo que preguntar si realmente conoces a mi hija. Pero si llega esa persona, esa misma persona con el hijo, con mi hija, con Kendra, y toca, pásale. No hay problema. Porque la vida está en el Hijo. No puedes tener vida si no tienes al Hijo.
Entonces, nos ha dado la vida eterna. Tú puedes experimentar un poquito de la vida eterna aquí. No estoy diciendo que pierdes la vida eterna, estaba diciendo que fallamos. Este mundo no es perfecto, entonces a veces va a haber muerte y vamos a ver muerte alrededor de nosotros. Va a haber, pero un día va a haber vida completa, porque solamente se encuentra en Él, en el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando yo hablo de ser Salvador de nosotros, yo siempre digo, Salvador personal, que es personal. Es mi Salvador personal, único y suficiente. Es el único que vino a morir por nosotros. Nadie más vino a morir por nosotros. Ni un santo, ni la Virgen, ni el pastor Douglas, ni el Papa, ninguna otra persona lo hizo. Nada más una persona lo hizo. Jesucristo. El único. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él, únicamente Él. Y es suficiente. Entonces, ahí la suficiencia es importante porque yo no necesito hacer más para obtener la salvación. Pero mi fe verdadera, como hemos explicado aquí en la iglesia, si yo tengo fe verdadera, yo voy a caminar porque es una convicción que me va a llevar a hacer algo. Pero yo no tengo que obrar y obrar y obrar para obtener la salvación. No tengo que ir como algunos sectas van y tocan la puerta y están tocando la puerta y tocando la puerta. ¿Por qué? Para molestarnos. No. Porque quieren ganar la salvación. Es por eso, porque en su salvación es por obras. Ellos dicen, sí, está bien Cristo, tienen otra idea de Cristo, pero sí, es por Cristo, pero también tenemos que ser para obtener. Lo que estamos diciendo aquí es que Dios te da la salvación gratis, vida eterna gratis, a través de su Hijo. Y luego, si realmente creemos, va a haber evidencia en nuestra vida. Siguiendo, versículo 12, el último versículo. El último versículo dice, todo el que tiene al Hijo, también tiene la vida. Y todo el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta palabra tiene, es la palabra eco. Eco. Esta palabra literalmente significa sujetar, la idea de sujetar algo o la idea de poseer algo. Entonces dice ahí, todo el que posea, que tiene al Hijo. Esa es la idea de decir que esta posesión es poseer de la manera que está presente en la vida del creyente. Yo tengo el Hijo. Entonces, si tengo el Hijo, ¿qué voy a estar haciendo? Obrando, ¿verdad? Tengo el Hijo y dice ahí, también tiene la vida, posee la vida, tiene la vida. Y todo el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Gente diría de nosotros, ustedes están mal, porque no están tolerando. ¿Cómo pueden decir ustedes que tienen el Dios verdadero? Hay muchos otros dioses y ustedes son muy egoístas, orgullosos en decir que tienen el único Dios. Pero Juan aquí dice la manera en cómo tener la vida, la manera en cómo estar en Yahweh es a través de Yahushua, Jesús, el Mesías. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida.
explicamos esta mañana que no todos somos, como hemos dicho, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y los hijos de Dios somos los que tenemos al Hijo, que creemos en Él como nuestro Salvador personal, único, suficiente, y nuestro Señor de todo. Y así es. Estamos comenzando la Semana Santa. Y toda esta semana va a haber, hasta en la tele, va a haber películas y documentales y todo sobre esto. Los que vamos al campamento vamos a perder de todo eso casi, porque no tenemos tele allá. Ni modo. Pero vamos a perder de eso y no hay problema porque vamos a estar hablando de Él. Por eso toda esta semana es un tiempo cuando mucha gente viene a los pies de Cristo. Viene a los pies de Cristo cuando saben y entienden que lo que es tener la vida. ¿Quieres vivir la vida? Debes tener al Hijo. Si no, no tienes vida. Hay mucha gente que piensa que tienen vida. Mucha gente que está haciendo sus cambios en su vida, pensando que están buscando la vida. Realmente no están buscando la vida. Es que están buscando la muerte. Porque la vida se encuentra en Cristo. Y Cristo nada más. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Contentos? Dios es bueno. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. El agua, la sangre y el espíritu. Puse ahí en mayúscula para ustedes. El espíritu son el testimonio. No necesitamos más. No necesitamos más. Bueno, tenemos también, él agregó otro ahí, ¿verdad? Porque aceptamos el testimonio de los hombres, pero es mayor de Dios. Entonces tenemos muchos más testimonios. No es solamente el agua, la sangre y el espíritu para que servía mucho para ellos en ese tiempo porque entendían lo que estaban hablando mejor que nosotros. Pero ahora tenemos el testimonio y aceptamos el testimonio de los hombres. Cuando tú escuchas, cuando tú ves la vida de alguien más que ha entregado su vida a Cristo y tú ves cómo han cambiado, dices, no, esto tiene que ser verdad. Porque cambió su vida. Cambió su vida. Entonces el segundo es, aceptamos el testimonio de los hombres, pero es mayor el testimonio de Dios. Porque Él sigue obrando, sigue haciendo cosas, sigue haciendo milagros. Y ahí vemos a Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a creer más en un hombre o en el milagro? ¿O vamos a creer realmente en el Hijo que hizo todo por nosotros? 3. Dios nos ha dado la vida eterna en su Hijo. En su Hijo. En su Hijo. Y el siguiente es similar. Dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Vida completa. Vida completa. Perpetua. Que sigue y sigue y sigue. Y ya un día, cuando estamos en la presencia de Dios, vamos a tener esa vida completa por la eternidad. Amén. Muy bien. Vamos a estar de pie para terminar. Recuerden que Lucy va a estar ya para lo del campamento. También van a estar ahí con las cartas para el viaje a Cuba. Y van a estar vendiendo burritos hoy. Todo eso es para Cuba también. Entonces, si no tienes dónde ir para comer, aquí tenemos algo para ustedes. Preguntas.
¿Creemos los testimonios? ¿Creemos primeramente lo que dice la palabra de Dios? Porque la verdad, si tienes dudas de esto, que esta es la palabra de Dios, tenemos problemas. Tenemos problemas. Y realmente la gente quiere decir, es que la palabra es antiguo, no puedes saber y todo eso. Hay más manuscritos. Tenemos más manuscritos, muchos más. Miles y miles más que comprueban esta palabra que cualquier otra obra en la vida, en la historia. Y mucha gente piensa y están confiados en muchas otras cosas. Confiados en los filósofos griegos, y eso muchas veces lo he dicho. La Ilíada y Odisea, todos dicen, oh, qué obra de arte, qué increíble la mente. El único manuscrito que tenemos de esa obra ya es de 800 después de Cristo. 1100 años después que eso fue escrito. Y todos dicen, no, tiene que ser la verdad porque hay tanta sabiduría ahí. Y tenemos miles y miles y miles muy cercanas los manuscritos de la palabra de Dios. Ahí tenemos para nosotros. Y sí, esto toma fe, pero también toma inteligencia para poder ver la evidencia que hay. Y sigan encontrando más y más evidencia. Hay un lugar que encontraron hace unos años que tiene que ver con el monte Sinaí. Ahorita dicen que el monte Sinaí está en una parte, pero encontraron otro lugar donde dicen, esto tiene que ser. Arriba del monte está quemado. Y ahí cerca hay un oasis, como estaba en la palabra Elim. El oasis, Elim. Es increíble. Eso es parte de los testimonios, lo que se está encontrando, viendo las vidas cambiadas. Creemos los testimonios, creemos que esto es la verdad, creemos que Dios obra, Dios transforma. ¿Creemos eso? Porque eso nos va a ayudar el día de mañana cuando pasa algo en nuestra vida. Que Dios nunca dijo, no van a pasar por nada malo. Dice Santiago, cuenta por sumo gozo cuando te encuentras en diversas pruebas. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Santiago? Te vas a encontrar, nos vamos a encontrar en diversas pruebas. ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? Por eso necesitamos testimonios alrededor de nosotros para levantarnos. ¿Creemos los testimonios? 2, creemos en el Hijo de Dios y lo que Él hizo. Creemos en Él porque en Él está la vida. Si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Tiene que ser uno o otro. No hay algo en medio. Juan pinta ahí la raya y dice, ¿tienes al Hijo o no tienes al Hijo? ¿Tienes la vida o no tienes la vida? Y la última pregunta es, ¿tienes la vida? ¿Estás seguro o segura que tienes la vida? Vida completa que solamente ofrece Dios. Y que ofrece no solamente aquí de poder vivir en abundancia, como dijo Cristo en Juan 10, pero al último de nuestra vida, cuando vamos a morir, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. En vez de que Cristo venga antes de eso, yo digo, Cristo, ven, por favor. Yo amo a mi esposa, mis hijas,
a ustedes, pero adiós. Así es. Nos vemos. Yo prefiero estar con Él para siempre y ya no sufriendo por lo que Él hizo. ¿Tienes la vida? ¿Estás viviendo una vida completa? ¿Estás siguiendo sus pasos, los pasos del Maestro, las pisadas del Maestro, como decía el canto, el himno, las pisadas del Maestro? ¿Estamos realmente viviendo o estamos derrotados? Hablamos la semana pasada de la victoria. Hoy, el día domingo de Ramos, era la entrada triunfal de Cristo. No a lo que pensaban, pero al triunfal, y gracias a Dios que fue para morir por nosotros. Porque no teníamos más. No había esperanza. Y Él entró sabiendo que Él iba a sufrir por ti y por mí. ¿Estás viviendo la vida? Si hay algo que tienes que decirle a Dios, dile a Dios. Y simplemente es: Dios, ayúdame a vivir realmente. Tú dile a Dios lo que tienes que decirle. Señor, estamos aquí. Aquí estamos. Y estamos decidiendo, casi todos, si no todos, que vamos a creer. Que vamos a seguir creyendo. Tenemos convicción en quién eres. Tenemos convicción que tu Hijo fue el sacrificio para nosotros. Hay testimonios, y no solamente testimonios antiguos, hay testimonios hoy en día. Vemos a ti obrando. Ayúdanos, Dios, a obtener de eso algo de ánimo que nos levanta esos testimonios. Cuando vemos a nuestros hermanos cambiando sus vidas, obrando para Él. Cuando vemos a personas que van a ir a Cuba a llevar tu evangelio. A llevar a tu evangelio ahí a muchas personas. Cuando vemos personas que no les importa su vida y quieren simplemente que todos los demás creen en Cristo como su Salvador personal, único y suficiente. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias. Y si hay alguien aquí que no ha hecho la decisión de conocer a Cristo, de aceptar a Cristo como Salvador personal, único y suficiente, que haga esa decisión, que entre en lo que es la fe verdadera, convicción en quién es el Hijo, que hiciste tú por nosotros, mandando a Él para morir por nosotros. Y murió realmente, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de toda maldad. Y luego resucitó para darnos vida, tener la victoria sobre la muerte. Y cualquier persona que venga a Él, que tenga al Hijo,
que viene con Él, venga con Él y ya lo acepta, pone su fe, su confianza completa en Él, va a tener la vida. Si hay alguien en esta mañana que faltó, alguien que dice, yo nunca lo he hecho, que esa persona lo haga esta mañana. Esta mañana, hoy, dice Corintios, que es el día de salvación, Dios, y pedimos que tu Espíritu no deja en paz a esas personas o esa persona que está aquí, que no lo deje en paz, que no esté quieto toda la semana, para que no puedan hacer más que creer en tu Hijo como su Salvador y entrar en esta vida eterna. Señor, te damos gracias por lo que cantamos hoy, lo que dimos hoy, lo que escuchamos y aplicamos a nuestras vidas. Te damos gracias que tenemos la oportunidad de hacer esto y libremente levantamos tu nombre. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Aquí estoy.